A todas las personas que están viendo el video. En este vamos a presentar algunos ejemplos sobre el análisis de gráficas. Entonces, acá tenemos un primer ejercicio y en la parte de la derecha se nos solicitan algunos datos de esta gráfica. Muy bien, lo primero que se nos solicita de esta gráfica es el dominio. Muy bien, entonces, recordar lo siguiente. El dominio de una gráfica únicamente lo podremos saber haciendo un recorrido sobre el eje X. Recordemos que el eje X es este, entonces lo que vamos a hacer es precisamente hacer un recorrido sobre el eje X de izquierda a derecha. Entonces, si nos ubicamos, por ejemplo, en un punto, vamos a ver, si nos ubicamos, por ejemplo, en este punto sobre el eje X y hacemos un recorrido, vemos que hacia arriba ni hacia abajo podemos observar gráfica. Nosotros vamos a empezar a observar la gráfica si nos ubicamos en el punto X igual menos 2, justo donde puse la marca roja. Si vemos hacia abajo, no vemos gráfica, pero hacia arriba sí veríamos la gráfica. Estaríamos viendo este punto de acá, este que acabo de marcar en rojo. Posteriormente, si nosotros continuamos haciendo un recorrido sobre el eje X hacia la derecha, siempre vamos a estar observando gráfica en la parte superior. Continuando el recorrido, fíjese acá, continuaríamos observando gráfica hacia arriba. En el momento en que nosotros nos ubiquemos en X igual menos 3, aquí donde lo voy a marcar con rojo, allí, en ese punto, uno diría, bueno, si veo hacia arriba no hay gráfica, hacia abajo tampoco, pero sí veríamos gráfica puesto que estaríamos parados sobre la gráfica. Si continuamos nuestro recorrido sobre el eje X, vamos a ver la gráfica, pero esta vez hacia abajo. Muy bien, ahora recordemos que esta flecha en la función, esta flecha indica que esta gráfica va a continuar indefinidamente. Por tanto, nosotros podremos continuar con un recorrido sobre el eje X, fíjese, podremos continuar con un recorrido en el eje X y siempre vamos a continuar observando gráfica hacia la parte de abajo. Por tanto, el dominio de esta función iniciaría en el punto menos 2, continuando hasta el más infinito, puesto que nunca dejaríamos de ver gráfica. Entonces, nuestro dominio empezaría en menos 2, vamos a escribirlo por acá, hasta más infinito. Recordemos que el infinito siempre va a ir abierto. ¿Cómo sabemos con el menos 2 si va a ir abierto o cerrado? Bueno, usted simplemente se ubica aquí en x igual menos 2 y se pregunta, en este punto, en menos 2, veo gráfica. Entonces, si usted continúa la proyección sobre la gráfica, usted estaría viendo este punto cerrado allí. Pero en definitiva, sí verías la gráfica, sí existe gráfica allí. Por tal razón, este valor, el menos 2, sí pertenece al dominio de la función. Vamos ahora con el ámbito. El ámbito es muy similar, nada más que ahora nosotros vamos a hacer un recorrido sobre el eje Y, y siempre de abajo hacia arriba. Muy bien. Entonces, si nos ubicamos en este punto y vemos hacia la izquierda y hacia la derecha, me doy cuenta de que voy a ver gráfica hacia la derecha. Si nosotros continuamos un recorrido sobre el eje Y hacia abajo, nosotros nos damos cuenta que vamos a continuar viendo gráfica siempre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esta flechita en la gráfica me indica que esto va a seguir hacia abajo. Por tanto, yo podría continuar con un recorrido sobre el eje Y hacia abajo y continuar viendo gráfica hacia la derecha. Entonces, eso me dice que el ámbito empezaría desde abajo en menos infinito. Si continúo el recorrido hacia arriba, yo puedo observar de que siempre voy a ver gráfica hacia la derecha. Continuando aquí, fíjese, en esta parte yo vería gráfica siempre hacia la derecha. El último punto en donde yo voy a ver gráfica es en menos 2. ¿Por qué? Porque estaría viendo este valor, este punto superior que estoy señalando en este momento. Entonces, quiere decir que
estaríamos observando gráfica desde el menos infinito hasta el 2. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si estando en el valor de y igual 2, yo me muevo un poco hacia arriba en el eje Y? Pues ya dejaría de ver gráfica, pues no vería gráfica ni a la derecha ni a la izquierda. Es por esa razón de que el ámbito iniciaría en menos infinito hasta el 2. Recordemos que en el intervalo siempre los infinitos deben dar o deben excluir al infinito. O sea, los extremos de un intervalo siempre excluyen al infinito. Entonces, en ese caso, el intervalo debe darle, por decirle así, la espalda al infinito. ¿Qué pasaría con 2? La pregunta es, si nos ubicamos en el punto y igual 2 aquí, podemos observar gráfica ahí, claro, porque si me vengo hacia acá, hacia la derecha, observaría este punto superior allí. Por tal razón, el 2 debe pertenecer al ámbito. Entonces, por eso debo incluir a ese 2 en el ámbito, o sea, el extremo del intervalo debe de encerrar el 2. Muy bien. Vamos a limpiar la pizarra. Y ahora vamos a continuar con el intervalo en donde la función es creciente. Entonces, ahora nosotros ya no vamos a hacer un recorrido ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que ahora vamos a hacer el recorrido, pero sobre la gráfica, es decir, aquí en donde estoy marcando la gráfica, aquí y luego aquí, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, me doy cuenta que si nos movemos de izquierda a derecha, sobre la gráfica, en esta parte la función es constante. Luego, hacia acá tendría que subir, fíjese, y después bajar en esta otra parte. Entonces, tendríamos una parte constante acá, una parte estrictamente creciente por acá y otra estrictamente decreciente por ahí. Muy bien. Entonces, yo me doy cuenta que la parte constante sería esta de acá que voy a marcar con rojo. Esta sería la parte constante. Y esta iría, fíjese, desde el menos 2 hasta el 1 acá. Entonces, por esa razón, esa es la parte constante que sería la parte E y la voy a ir escribiendo de una vez. Iríamos desde menos 2 hasta el 1. Recordemos que estos, en cuando nosotros hablamos de monotonía, siempre vamos a trabajar los intervalos abiertos. Aquí no nos da problema esa parte. Entonces ya tenemos esta parte solucionada. Ahora vamos a ver dónde esta función es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente en esta parte, es decir, fíjese acá, desde el 1 hasta el 2. Fíjese que para determinar si es creciente, decreciente o constante, siempre me tengo que fijar en los valores de x, ¿verdad? Siempre. Entonces, en este caso, esto sería constante acá entre 1 y 2. Entonces sería creciente entre 1 y 2. Y recordemos que los extremos siempre van abiertos. ¿Ok? Y vamos a borrar. ¿Dónde sería decreciente? Yo me doy cuenta que sería decreciente justamente acá. Y acuérdese que por tener esta flechita, esto continuaría decreciendo siempre. Entonces quiere decir que esto empezaría a decrecer en 2, fíjese, porque aquí es donde empieza. ¿Dónde termina de decrecer? Esto simplemente no termina nunca. Entonces esto sería decreciente desde el 2 hasta el más infinito. Los infinitos siempre abiertos y el 2 abierto también. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el signo de la función. Eso lo vamos a hacer aparte. Vamos a ver dónde la función es positiva. Entonces vamos a escribir aquí donde la función es positiva.
donde la función es negativa, aquí menor que 0. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me doy cuenta que la función es positiva, acá, cuando la función me queda por encima del eje X. Y yo me doy cuenta que esta función me queda por encima del eje X acá. Fíjese. Y me queda por debajo del eje X acá. Entonces, básicamente hay un cambio de la función donde deja ser positiva a ser negativa justamente aquí. Justamente justamente en el 3. Entonces, básicamente, tendríamos que esta función es positiva desde el menos 2 hasta el 3, justamente aquí. Entonces la función es positiva desde el menos 2 hasta el 3. Vamos a ponerlo abierto siempre allí. Y allí. Aquí, técnicamente, podríamos escribir este intervalo de acá también cerrado, ¿verdad? Porque propiamente la imagen de menos 2 queda por arriba del eje X. Entonces, también se aceptaría escribir desde el menos 2 hasta el 3, ¿verdad? Para que nos quede completamente bien la respuesta. Ahora, ¿a dónde esta función sería negativa? Fíjese que a partir del 3 en X, la función empieza a quedarme por debajo del eje X, aquí donde lo estoy marcando. Entonces, esto sería negativo desde el 3 en adelante. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto sigue bajando, o sea, sigue siendo negativa en todos los valores de menos infinito. Entonces, quiere decir que la función sería negativa desde el 3 hasta el más infinito. ¿Ok? Vamos a escribirlo aquí así. Ahora, ¿qué pasaría propiamente? ¿Qué pasaría propiamente en 3? Fíjese. En 3 es donde hay un cambio, ¿verdad? Es donde la función deja de ser positiva para convertirse en negativa. Es decir, que propiamente en 3 es donde la función se me hace 0. Por eso es que uno podría decir que el 3 es un 0 de la función. Fíjese que aquí estaríamos contestando de una vez los ceros de la función, ¿verdad? Entonces podríamos decir que básicamente es x, bueno, básicamente sería 3, ¿verdad? El 0 de la función. O sea, básicamente los ceros de la función es donde la función corta el eje x. ¿Ok? ¿En dónde es que la función me corta el eje x? El único corte que hay es acá. ¿Verdad? Es acá en 3. Entonces de una vez contestamos esa parte. Entonces, remarcar, ¿verdad? Que la parte del signo de la función, bueno, pues ya la contestamos aquí abajo. Es ver dónde la función es positiva y dónde es negativa. Vamos entonces acá con el máximo y el mínimo de la función. Para ver el máximo y el mínimo nos tenemos que fijar en el eje Y. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que este valor acá es el punto más alto de la función, ¿no? Entonces, este valor llega aquí en Y, ¿a dónde? Al 2. Entonces quiere decir que el punto más alto de la función sobre el eje Y, ¿verdad? Va a ser el 2. Entonces el máximo, que lo voy a poner acá con una M mayúscula, va a ser 2. ¿Cuál sería el mínimo? Que lo voy a poner con una M minúscula. En realidad, como esto sigue bajando, usted siempre va a encontrar un valor cada vez más pequeño de la función. Es decir, que como esto sigue bajando, no va a haber un valor más abajo en la gráfica, no va a haber un valor mínimo. Entonces acá ponemos de que mínimo no hay. Para la inyectividad, bueno, recordemos que para la inyectividad es tan fácil como llegar, tomar una regla, vamos a hacerlo nosotros, vamos a tomar una regla allí y empiezo a trazar líneas
horizontales. Si yo logro encontrar una línea horizontal que corte a la gráfica en 2 o más puntos, eso me da para decir de que no es inyectiva. Y fíjese que ahí, tan fácil, trazo esa línea y me doy cuenta de que esa línea me corta la gráfica en 2 puntos. En estos verdes que voy a poner, fíjese, aquí hay uno y ahí hay otro. Entonces, con eso tengo de que la función no es inyectiva. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos piden el dominio. Muy bien, para el dominio lo que necesitamos es hacer un recorrido sobre el eje X. Entonces, y es un recorrido siempre de izquierda a derecha. Si nos ubicamos acá, vemos hacia arriba y hacia abajo y no hay gráfica. Nosotros empezamos a ver gráfica acá si yo me ubico en -8. No la veo hacia arriba, no la veo hacia abajo, pero es porque estaría sobre la gráfica, estaría parado sobre la gráfica. Entonces, si yo me empiezo a mover hacia la derecha, empiezo a ver gráfica hacia abajo. Igual acá. Si yo me ubico en el siguiente punto donde lo voy a marcar, presta atención, acá empiezo a ver gráfica pero por arriba. Si continúo el desplazamiento, sigo viendo gráfica hacia arriba. Cuando llego al 8, no veo gráfica hacia arriba ni hacia abajo, pero estoy parado en la gráfica. Si me muevo hacia la derecha del 8, por ejemplo acá, ya aquí ya no veo gráfica ni para arriba ni para abajo. Por esa razón, vamos a ver, por esa razón es que el dominio de esta función es del -8 hasta el 8. ¿Por qué? Porque en todo este recorrido de X es donde se logra ver gráfica, o para arriba o para abajo. Entonces, el dominio iría desde -8, vamos a ponerlo, desde -8 hasta el 8. Ahora hay que ver si pongo los intervalos abiertos o cerrados. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, fácil. Si usted se coloca en -8, o sea, si nos colocamos acá, la pregunta es, ¿logro ver gráfica? Claro que la logro ver porque estaría parado sobre ella. Entonces, por eso, debo incluir al -8 en el dominio. ¿Qué pasaría en 8? Si yo me ubico aquí en 8, la pregunta es, ¿logro ver gráfica? Claro, porque estarías parado sobre ella. Por tal razón, el 8 debe pertenecer al dominio. ¿Por qué? Porque logré ver gráfica en ese punto. Entonces, por eso, el paréntesis del intervalo incluye al 8, o sea, lo encierra, para entender de que el dominio van a ser todos los números, desde el -8 inclusive, todos los decimales, cualquier cantidad de números que usted se imagine, hasta llegar al 8 inclusive. Muy bien. Ahora vamos a ver el ámbito. Recordemos que el ámbito ahora es hacer un recorrido sobre el eje Y, pero lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba. Entonces, si yo empiezo a hacer un recorrido y me ubico aquí en el eje Y, no veo gráfica ni para la derecha ni para la izquierda. Yo empezaría a ver gráfica en -8. ¿Por qué? Porque vería este punto aquí en rojo. Si hago un recorrido hacia arriba, empiezo a ver gráfica hacia la izquierda. Toda en esta parte empezaría a ver gráfica hacia la izquierda. Continuando el recorrido, empiezo a ver gráfica, sigo viendo gráfica, ahora hacia la derecha, aquí siempre hacia la derecha, hasta que llego al 12. En 12 propiamente me fijo en este punto de aquí arriba, o sea, logro ver gráfica en 12, pero si me muevo un poquito para arriba del 12, no veo gráfica ni para la derecha ni para la izquierda. Por tanto, nuestro ámbito empezaría desde el -8 hasta el 12. Voy escribiéndola acá. Iríamos desde el -8 hasta el 12. ¿Cómo saber si son abiertos o cerrados? Para saber si son abiertos o cerrados, me ubico en Y a la altura de -8 y pregunto, ¿en -8 logré ver gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha? Sí, hacia la izquierda.
logré ver este punto. Entonces, como logré ver gráfica, debo encerrar el -8. ¿Por qué? Para incluir el -8 en el rango o ámbito. Pasa lo mismo en 12. En 12 logré ver gráfica. Entonces, encierro el 12. ¿Para qué? Para incluir o decir que el 12 también está en el rango o ámbito. Muy bien, ahora vamos a ver en dónde la función es creciente, decreciente y constante. Nosotros nos damos cuenta de que ahora tenemos que hacer un recorrido, pero ahora montados en la gráfica. Entonces yo me doy cuenta de que si me ubico aquí en este punto, vamos a ver, si me ubico acá en este punto y hago un recorrido, fíjese que hasta aquí estaría bajando. Luego, posteriormente, desde aquí hasta aquí, fíjese, estaría subiendo para después empezar otra vez a bajar aquí. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que sería estrictamente decreciente, o sea, estaríamos bajando, o sea, sería decreciente desde el -8 hasta el -4. Aquí, desde el -8 hasta el -4. Sería decreciente. Ok, entonces vamos a irlo escribiendo. Desde el -8 hasta el -4. Recuerde que aquí no hay problema en que sean abiertos. Y fíjese que también es decreciente esta gráfica. Acá fíjese, en este intervalo, desde el 4 hasta el 8. Fíjese que siempre nos fijamos en el eje X, ¿verdad? Entonces, desde el 4 hasta el 8. Entonces, vamos a ver, desde el 4 al 8 y vamos a ponerlo abierto siempre. Ahora, ¿en dónde la función es creciente? Era en esa parte que yo marqué azul, ¿verdad? Porque ahí empezaríamos a subir. Entonces, fíjese que sería creciente acá, desde el -4, perdón, hasta el 4. Entonces, desde el -4 hasta el 4 sería creciente. Entonces lo escribo acá donde es creciente, desde el -4 hasta el 4. Y de igual manera abiertos. Fíjese que esta gráfica no tiene partes constantes. Entonces, constante, vamos a ponerle que no hay partes constantes. Ahora vamos a verle el signo a la función. Acuérdense que el signo de la función se trata de ver en dónde es que la función es positiva, o sea, donde f de x es mayor que 0 o positiva y donde la función es negativa. Vamos a borrar todo esto. Recuerde que la función es positiva cuando me queda por encima del eje X. Entonces vamos a ver, la función sería positiva aquí, fíjese, en esta parte. ¿Y dónde sería negativa la función? La función sería negativa acá. Muy bien. ¿En dónde es que hay un cambio de positiva a negativa? Vamos a ver. Hay un cambio de positiva a negativa aquí justamente en el eje Y, ¿lo ven? Justamente a la altura de 0, ¿verdad? Porque el eje Y vendría a ser el 0. Entonces, nosotros vamos a decir de que la función es positiva, ¿verdad? Que es lo primero que se me pregunta, desde el 0 hasta el 8, o sea, acá en esta parte. Entonces, lo vamos poniendo desde el 0 hasta el 8 abiertos en ambos extremos. Muy bien. Ahora, para determinar en dónde la función es negativa, pues simplemente iríamos desde acá, desde el -8 hasta el 0 otra vez, que sería ahí el origen, ¿verdad?
Entonces, la función es negativa desde el menos 8 hasta el 0. Y vamos a ponerle acá, ¿verdad? Abiertos en ambos extremos. Ahora vamos a ver, aprovechando esto, vamos a ver en dónde es que la función se me hace 0. O, dicho de otra manera, los ceros de la función, ¿verdad? O sea, la parte h. Recordemos que los ceros de la función es donde la función corta o toca al eje x. Entonces vamos a limpiar la pizarra y nos damos cuenta de que la función o la gráfica toca al eje x en 3 puntos. Fíjese, lo toca en, en 8, perdón, en 0 y en menos 8. Esos serían los ceros de la función. Entonces podríamos escribirlo de una vez. Vamos a escribirlo aquí como un conjunto. Entonces vamos a ponerle el menos 8, el 0 y el 8. Muy bien, entonces retomando el signo de la función, básicamente ya lo tenemos, ¿verdad? Que es ver dónde la función es positiva y dónde es negativa. Ahora vamos a ver el máximo y el mínimo de la función. Para esto nos vamos a fijar en el eje Y. Ok, entonces el máximo es el valor más alto de la gráfica. Yo me doy cuenta que el valor más alto de la gráfica es este de acá, aquí donde le estoy señalando. Y este valor llega en el eje Y a la altura de 12. Por tanto, ese es el máximo, vamos a ponerlo con M mayúscula. Ese sería el 12. El mínimo, que le vamos a poner M minúscula, es el punto más bajo de la gráfica. Yo me doy cuenta que este puntico de acá es el punto más bajo de la gráfica y llega aquí en Y a dónde? Al menos 8. ¿Cuál es la diferencia del ejercicio anterior? Bueno, la diferencia del ejercicio anterior es que estas gráficas no terminan en flechita, fíjese, como si pasaba en el otro. No tenemos esas dos flechitas. Eso indicaría que la función termina aquí o empieza como quieras verlo y empieza aquí o termina como quieras verlo. O sea, quiere decir que tiene un comienzo y un final esa gráfica, no como en las otras que se extendían a infinito. Para verle la inyectividad, de nuevo recurrimos a nuestra regla y si logro encontrar una línea horizontal que me corte en 2 o más puntos a la gráfica, eso es suficiente para decir que no es inyectiva. Fíjese, nada más trazo esta línea horizontal y me doy cuenta de que esa línea corta en 2 puntos a la gráfica. Suficiente para decir de que la función no es inyectiva. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vemos el dominio. El dominio, vemos el recorrido sobre el eje X y nosotros empezamos a ver gráfica en menos 4. En menos 4 no veo gráfica para arriba ni para abajo, pero es porque estaría parado sobre la gráfica. Ok, conforme nosotros vamos haciendo un recorrido hacia la derecha, vemos gráfica hacia arriba. Continuamos hacia arriba, llego al 4, no veo gráfica hacia arriba ni hacia abajo, pero es porque estaría en gráfica. ¿Qué pasaría si continúo mi recorrido hacia la derecha? Ya no vería gráfica ni para arriba ni para abajo, no hay nada allí. Eso implicaría que el dominio de la función va desde el menos 4 hasta el 4. Entonces vamos escribiéndolo desde el menos 4 hasta el 4. En menos 4, ¿vemos gráfica en menos 4? Por supuesto que sí vemos. ¿Por qué? Porque estaríamos parados en gráfica, igual en 4. Por esa razón, esos dos extremos deben ir encerrados con el intervalo, para decir de que el dominio, de que esos dos puntos están en el dominio. ¿Por qué? Porque en esos dos puntos se logra ver gráfica. Ahora vamos a ver en el rango ámbito. Para ello vemos el recorrido sobre el eje Y. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos, por ejemplo, aquí en menos 1, en Y, veo hacia la derecha y hacia la izquierda y no hay gráfica. Aquí no hay gráfica, ¿verdad?
porque vea que la gráfica comienza acá y termina acá, o al revés, como usted lo quiera ver. ¿Por qué? Porque estas no tienen flechita, ¿verdad? Quiere decir que esta no sigue infinitamente como en nuestro primer ejemplo. Entonces, técnicamente, aquí, por ejemplo, en -1, nosotros no veríamos gráfica ni para la izquierda ni para la derecha. Nosotros empezaríamos a ver gráfica es aquí en el origen, ¿lo ven? Aquí, porque vemos gráfica aquí, pero también vemos gráfica aquí. Entonces quiere decir que nosotros empezamos a ver gráfica en 0. Entonces vamos escribiéndolo aquí en el ámbito. 0, ¿hasta dónde? Si yo sigo el recorrido hacia arriba, vea que puedo ver gráfica hacia la derecha, pero también hacia la izquierda. Continúo subiendo hasta que llego aquí al 3. En 3 veo hacia la derecha, no veo gráfica. Veo hacia la izquierda, no veo gráfica, pero es porque estoy parado sobre la gráfica. O sea, quiere decir que en 3 sí veo gráfica. Entonces, una vez que tengo eso, ¿qué pasaría si yo, estando en 3, me muevo un poquito hacia arriba? Continúo el recorrido hacia arriba, ya no veo gráfica ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, técnicamente el ámbito debería ir cerrado en 0 y en 3. ¿Por qué? Porque tanto en 0 como en 3 veo gráfica. En 0 serían estos dos puntos, fíjese, vería dos puntos a la izquierda y a la derecha, y en 3 estaría parado sobre la gráfica. Por tanto, veo gráfica en esos puntos. Ahora vamos a ver la monotonía, ¿verdad? Que es ver dónde es creciente, decreciente, sucesivamente. Yo me doy cuenta de que tengo que hacer un recorrido sobre la gráfica, ya no sobre el eje X, ya no sobre el eje Y, sino sobre la gráfica. Entonces, si yo me muevo sobre la gráfica hasta aquí, fíjese, hasta ahí estaría creciendo. Pero luego de que llego a ese punto máximo, ya tengo que empezar a decrecer. O sea, empiezo a bajar. Entonces empiezo a crecer en la parte azul, empiezo a bajar en la parte verde. Muy bien. Entonces, básicamente, yo me doy cuenta de que en este pedazo, acá desde el -4 hasta el 0, que es el origen, lo ven desde el -4 hasta el 0, en el origen, la función es creciente. ¿Por qué? Porque subiría. Entonces, desde el -4 al 0, creciente, lo voy escribiendo. Desde el -4 hasta el 0, crece. Abiertos en ambos extremos siempre. Ahora vamos a ver dónde decrece. Esto decrece, fíjese, esto decrecería desde el 0 hasta el 4, o sea, en esta parte, desde el 0 hasta el 4, que sería estrictamente decreciente. Vea que ahí, por ahí estaba el 4. Entonces, del 0 al 4, decreciente. Y abierto en ambos extremos. Constante, fíjese que esta función no tiene partes constantes. Entonces, simplemente escribimos que no hay partes constantes. El signo de la función se trata de ver en dónde la función es positiva y negativa. Entonces, la función es positiva y la función es negativa. Es positiva cuando me queda por arriba del eje X. Entonces voy a limpiar la parte gráfica. Entonces, usted se da cuenta que ella sería positiva toda, porque toda queda por arriba del eje X. Entonces, ¿dónde sería negativa? No hay parte donde sea negativa. ¿Cuáles serían los ceros de la función? Los ceros de la función sería donde la función corta o toca el eje X. En este caso, los ceros serían aquí propiamente, en -4 y 4. ¿Por qué? Porque ahí la función toca al eje X. Entonces diríamos que la función es positiva desde -4 hasta 4. O sea, en todo el dominio. ¿Verdad? Bueno, excepto en los extremos.
Por eso sacamos los extremos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa propiamente en -4? ¿La función es positiva? No. En -4 la función no es positiva, sino es que se hace 0, ¿verdad? O sea que hay una intersección ahí, pero no es positiva. Propiamente en -4 la función no es positiva, sino que es 0, ¿verdad? Porque ahí es donde toca al eje X, aquí. ¿Dónde la función es negativa? No es negativa. No es negativa nunca. Entonces fíjese que ya tengo el signo de la función. Los ceros de la función, ¿cuáles son? Es donde la función se hace 0, o dicho de otra manera, en donde la función corta o toca el eje X, en este caso, -4 y 4. Entonces, -4 y 4. El máximo y el mínimo. Bueno, tenemos que el máximo es la parte más arriba de la gráfica, fíjese. Aquí, esta es la parte más arriba de la gráfica. O sea, ese puntico de allí. ¿A dónde llega en el eje Y? Claro, llega a 3. Entonces quiere decir de que el máximo es 3. ¿Cuál es el mínimo? O sea, los puntos más abajo de la gráfica serían estos dos, estos que están marcados en rojo. ¿A dónde llegan al eje Y? Llegan aquí, ¿a dónde? A 0. Recuerde que este valor acá, este es 0 en Y. O sea, ¿por qué? Porque es el origen. Entonces, el mínimo es 0. Fíjese que para el máximo y el mínimo siempre tenemos que fijarnos en el eje Y. Si usted dice que el mínimo es 4 o -4, eso estaría mal porque usted se estaría fijando en el eje X y tenemos que fijarnos en el eje Y. ¿Ok? Y para ver la inyectividad, es claro de que esta no es inyectiva, basta trazar esta línea vertical acá. Y corta en 2 puntos a la gráfica, allí y allí, por ello no es inyectiva. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente análisis. En este vemos el dominio. El dominio, igual hacemos un recorrido sobre el eje X, nos damos cuenta que aquí, en ese valor en rojo, veo para arriba, no veo gráfica, veo para abajo. Técnicamente, uno no ve gráfica si no se tiene cuidado de ver esta flecha. Recuerde que esta flecha indica que esto sigue hacia abajo, por tanto, yo vería gráfica hacia abajo en este caso. Por tanto, si yo continúo un recorrido hacia la izquierda, en el eje Y, siempre voy a lograr ver una gráfica. Por tanto, el dominio debe empezar en menos infinito. Vamos a ver. En menos infinito. Si continúo hacia la derecha, fíjese, veo gráfica hacia abajo, continúo, en esta parte de acá ya empiezo a ver gráfica hacia arriba, acá siempre veo gráfica hacia arriba, hasta que llego al 4. Vea que 4 en este extremo ya no tiene una flechita, quiere decir que ahí terminó la gráfica. Entonces, eso quiere decir que en 4 propiamente veo la gráfica porque estaría parado en la gráfica. Pero si me muevo un poquito hacia la derecha, de 4 ya no veo gráfica ni para arriba ni para abajo. Entonces quiere decir que el dominio empieza desde menos infinito hasta el 4. Y en 4 va a ir cerrado. ¿Por qué? Porque en 4 si veo gráfica, estoy parado en la gráfica. Entonces de una vez escribimos que sería el dominio desde menos infinito hasta 4. El infinito siempre abierto, excluido, y el 4 incluido. Y vamos limpiando la pizarra. El ámbito. Para ver el ámbito tenemos que hacer un recorrido sobre el eje Y de abajo hacia arriba. Entonces vamos a alargar un poquito este eje Y. Si nos ubicamos acá en este punto que estoy marcando en el eje Y, veo hacia la derecha no hay gráfica,
hacia la izquierda pareciera que no hay gráfica, pero sí hay, porque esta flechita indica que eso sigue. Entonces, técnicamente, cuando hago esta proyección, yo estaría viendo este punto que está aquí en verde. Por tanto, si yo continúo mi recorrido hacia abajo, siempre voy a seguir viendo gráfica hacia la izquierda. Ahora, si subo un poco sobre el eje Y, veo gráfica siempre hacia la parte izquierda. Continuando hacia arriba, fíjese, la sigo viendo hacia la izquierda. Si continúo en esta parte, ya la veo tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Hasta que llego al 2. En 2 sí veo gráfica porque estoy parado sobre gráfica. Pero si continúo un poquito más arriba del 2, ya aquí ya dejo de ver gráfica, ni para la izquierda ni para la derecha la vería. Entonces quiere decir que nuestro ámbito iría desde menos infinito hasta que llego aquí al 2, aquí arriba. Entonces escribo desde menos infinito hasta el 2. Los infinitos siempre abiertos y de una vez. En 2, veía gráfica aquí cuando me posiciono en Y igual 2, ¿veo gráfica? Aquí, claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy parado sobre gráfica. Por tanto, debo incluir, o sea, encerrar ese 2 para que forme parte del rango. Ahora vamos a ver dónde la función es creciente, decreciente. Entonces, primero que todo, la función es creciente. Fíjese, aquí, ¿verdad? En esa parte. ¿Por qué ahí es creciente? Es creciente porque si hacemos un recorrido de izquierda a derecha, yo estaría obligado a subir ahí sobre esa línea azul. Luego vendría una parte constante aquí y después vendría una parte en donde estaría obligado a bajar, que sería esa. Muy bien, entonces básicamente yo me doy cuenta que esto sería estrictamente creciente. Fíjese, este valorcito acá es el -1, este sería el -2. Entonces quiere decir que en toda esta parte, fíjese, a partir del -2, del -2 hacia la izquierda, la función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde -2, hacia la izquierda, la función es decreciente. No se le olvide la flechita, ¿verdad? Porque hacia la izquierda, o sea, hacia menos infinito. Hacia menos infinito, vamos a ver, hacia menos infinito es porque esta flechita continúa, ¿verdad? Entonces sería creciente desde menos infinito hasta -2, abiertos en ambos extremos en la monotonía, ¿verdad? Creciente entonces, desde menos infinito hasta -2, abiertos siempre. Ahora, constantes. Nos damos cuenta que esta función es constante acá en esta parte. Fíjese, vamos a ver acá, que sería desde -2, ¿verdad? Hasta este valor de acá. Y este valor de acá, fíjese que si aquí estamos en 0 en el origen, este sería el 1 y este sería el 2. O sea, desde -2 hasta el 2, tenemos que la función es constante en esta parte de aquí. ¿Ok? Desde -2 al 2. Y vamos escribiéndolo la parte constante. Desde el -2 hasta el 2. Y ahora vamos hacia la parte decreciente. La parte decreciente, fíjese que empezaría otra vez acá en 2, ¿verdad? Empiezan 2 y terminan ¿dónde? Y termina en el 4, que sería esta parte de acá. Entonces, desde el -2 hasta el 4. Vamos a limpiar un poco la pizarra. Entonces, la parte decreciente sería acá. Desde este punto, que sería el 2, hasta este punto, verá que es el 4. O sea, desde el 2 hasta el 4. Y siempre
Vea que para ver la monotonía, sea si es creciente, decreciente, constante, siempre nos fijamos en el eje X. O sea, del 2 al 4, decreciente. Abiertos en la monotonía. Vamos a verle el signo a la función. Vamos a borrar. Vemos el signo a la función. El signo de la función, estamos aquí en la parte F, es ver dónde la función es positiva, o sea, queda por arriba del eje X, dónde es negativa, o sea que queda por debajo del eje X, y en dónde corta al eje X. Ok. Si nos fijamos, vamos a empezar primero por los ceros de la función. Los ceros de la función es en dónde corta la gráfica al eje X. Entonces yo me doy cuenta que lo corta aquí en este punto en verde y en este punto en verde de allí. Es clarísimo que en 4 hay un 0, ¿verdad? O sea, en 4 la función se hace 0, o corta o toca el eje X. Pero fíjese que aquí en este puntico en verde de acá, ahí no es claro por dónde pasa en X, ¿verdad? Hace falta información en la gráfica. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es inventarnos un valor. Entonces yo voy a inventarme un valor para poder continuar con la resolución. Vamos a ponerle que este es el menos 2,1, o sea, el menos 2.1, como número decimal, ¿verdad? Entonces, el menos 2.1 sería el otro 0. Negativo, ¿verdad? Menos 2.1. Muy bien. Entonces, vamos a verle el signo a la función. Yo me doy cuenta que la función únicamente es negativa aquí en esta parte. Desde el menos infinito, ¿verdad? Porque esto continúa acá, fíjese por la flechita otra vez, entonces sería desde el menos infinito hasta que llego aquí a este valor que ya me acabo de inventar, que es el menos 2.1. Este valor yo me lo inventé básicamente para poder solucionar el ejercicio, ¿verdad? Pero siempre debe venir en la gráfica. Muy bien, entonces, esto sería la función. La función sería negativo, o sea, o menor que 0, desde el menos infinito hasta el menos 2.1 y abierto, ¿verdad? Donde la función sería positiva. La función sería positiva, vamos a ponerlo en verde. La función sería positiva desde igual, ¿verdad? Desde el valor que yo me inventé, ¿verdad? Desde acá hasta el 4 abierto. Entonces sería desde el menos 2.1 abierto hasta el 4 abierto. Entonces ya tenemos el signo de la función, ya tenemos los ceros de la función y ahora vamos a determinar el máximo y el mínimo de la función. O sea, el máximo es el valor más arriba que alcanza la gráfica y el mínimo es el valor más bajo de la gráfica. Entonces, acá vamos a poner con M mayúscula el máximo. Si usted se da cuenta, la parte más alta de la gráfica es toda esta de acá, toda esta de allí. Y llega en Y a cuál altura? A 2. O sea, más arriba de 2 no hay otro punto de la gráfica. O sea, lo más arriba que llega a la gráfica es 2. Entonces el máximo es 2. Ahora el mínimo, la parte más baja de la gráfica sobre el eje Y, no podríamos determinarlo tampoco. ¿Por qué? Porque esta flechita dice que siempre voy a seguir bajando. Entonces quiere decir que el mínimo no hay. Mínimo no hay.
Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? La inyectividad. Entonces, para la inyectividad, sacamos nuestra regla y vamos a ver si me puedo encontrar una línea vertical, perdón, horizontal, que me corte en dos o más puntos a la gráfica. Y es facilísimo ver que ahí donde me salió la regla, simplemente paso línea y me corta en dos puntos a la gráfica. ¿En dónde? Aquí y aquí. Suficiente para decir que no es inyectiva. Muy bien. Vamos con él en esta función, en esta gráfica, vamos con el dominio. Entonces, para ello, hago un recorrido de izquierda a derecha en el eje X. Fíjese, acá, en todos estos valores de acá, yo no logro observar gráfica ni para arriba ni para abajo. Pero si me ubico propiamente en menos 5, sí logro ver gráfica, logro ver ese punto. O sea, la gráfica aquí son puntos. Entonces, en menos 5 sí logro ver gráfica. Pero fíjese que si me muevo de menos 5 un poquito, en toda esta parte no logro ver gráfica ni arriba ni abajo. Hasta que llego al menos 3, que sí logro ver gráfica. ¿Por qué? Porque es este punto. En todo este recorrido de aquí en medio no logro ver gráfica. Hasta que me paro propiamente aquí en 0. Que sí logro ver gráfica, sí veo hacia arriba. Logro ver este punto de allí. Análogamente, lograría ver gráfica solamente en 3 hacia abajo y en 5 hacia abajo. Quiere decir que el dominio en este caso son valores distanciados unos de otros, o sea, son valores concretos. En este caso, ¿en dónde logro ver gráfica? Simplemente logré ver gráfica en menos 5, nada más en menos 5. Luego, ¿en dónde logré volver a ver gráfica? En menos 3. Entonces vea que lo estoy escribiendo y lo voy a enumerar como un conjunto. Ok, vamos a mejorar este en menos 3. Logré ver gráfica aquí en 0 hacia arriba. Luego veo gráfica en 3 hacia abajo. Y luego en 5 hacia abajo. Ok, vamos a ver. Ahí. Entonces, quiere decir que el dominio son esos 5 valores. 5 menos 3, 0, 3 y 5. ¿Cuál sería el ámbito? El ámbito es hacer exactamente lo mismo, pero sobre el eje Y. Entonces, de abajo hacia arriba, fíjese que aquí no logro ver gráfica, sino hasta que me ubique en el eje Y a la altura de menos 2, que vería gráfica hacia la derecha. Entre menos 1 y 2, fíjese, en todos estos valores no logro ver ni para la izquierda ni para la derecha, hasta que me ubique en menos 1, que la vería hacia la derecha. En todos estos valores no veo gráfica. ¿Qué pasaría aquí en 2? ¿Veríamos gráfica hacia la izquierda? Perdón, a la derecha no. Izquierda no. Pero sí veríamos porque estaríamos sobre la gráfica. ¿Dónde volvemos a ver gráfica? En 3 hacia la izquierda y en 4 hacia la izquierda también. Entonces quiere decir que nuestro ámbito vuelve a ser valores discretos, o sea, valores puntuales. Entonces, ¿en dónde vemos gráfica en el eje Y? Claro, en menos 2, en menos 1. Luego volvemos a ver gráfica en 2, en 3 y en 4. Muy bien. Intervalos en donde f es creciente. Bueno, en este caso no podemos dar intervalos. ¿Por qué? Porque esta función no es una función continua. Entonces no podemos hablar de intervalos. Por tanto, la monotonía en esta parte de acá, tal y como se nos solicita en el ejercicio,
no podemos responderla. ¿Por qué? Porque se nos solicita intervalos. Al ser esto, variables puntuales, en este caso, una función que no es continua, entonces no podemos hablar de intervalos. El signo de la función. Bueno, con respecto al signo de la función, ahí sí podríamos decir en dónde es que la función nos queda por arriba del eje X y en dónde nos queda por debajo del eje X. Entonces vamos a ver. La función es positiva en toda esta parte. Vamos a verla. Fíjese, la función nos queda por arriba del eje X en estos 3 puntos de acá. O sea, f de x es positiva si x vale cualquiera de estos 3 valores, ¿verdad? Si x es menos 5, menos 3 o 0. Menos 5, menos 3 y 0. Ahí es donde la función me quedaría por arriba del eje X. Fíjese que nos fijamos igual en el eje X, ¿verdad? ¿Dónde es que la función sería negativa? La función sería negativa justamente aquí. ¿Cuándo? Cuando x vale 3 o x vale 5. Entonces la función es negativa cuando x vale 3 o 5. Muy bien. Entonces ya solucionamos la parte del signo de la función. Vamos con los ceros de la función. Los ceros de la función es donde la función corta, toca o interseca el eje X. Nos damos cuenta de que esta función no hay ningún punto sobre el eje X, o sea, la función no toca el eje X. Ninguno de los puntos de la gráfica queda sobre el eje X, por tanto, no tiene ceros esta función. Entonces, ceros de la función le ponemos acá que no tiene. Vamos a ponerle, no tiene. El máximo y el mínimo. ¿Cuál es el punto más arriba de esta gráfica? El punto más arriba sería este de acá. Y el punto más abajo, este de acá. Pero acuérdese que lo proyectamos sobre el eje Y. Entonces, el punto más arriba llegaría a 4. Entonces, el máximo es 4. Y el punto más abajo llegaría a menos 2. Entonces, el mínimo es menos 2. Entonces, vamos a escribirlo. El máximo es 4 y el mínimo es menos 2. Para la inyectividad, bueno, en cuanto a la inyectividad, tendríamos igual, recurrimos a la regla. Fíjese, trazamos líneas horizontales acá sobre la gráfica, ¿verdad? Siempre. Fíjese que solamente puedo trazar 5 líneas horizontales que pasen por cada uno de los puntos. Y en ninguna logro que, la línea me corte a la gráfica en más de 2 puntos, en 2 o más puntos. Por tanto, esta función sí es inyectiva. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vemos el dominio. El dominio de esta gráfica, igual empezaríamos en X, fíjese. Al ser esta flechita hacia más infinito, quiere decir que nuestro dominio empezaría en menos infinito porque siempre vemos gráfica hacia arriba. ¿Qué pasaría en menos 1? En menos 1 vemos gráfica hacia arriba así porque este puntito está cerrado, quiere decir que veríamos ese puntito. Pero si yo me ubico, por ejemplo, aquí donde voy a poner la marca, aquí, y veo hacia arriba, no hay gráfica, hacia abajo no hay gráfica. En todo este intervalo de acá, o sea, de aquí a aquí, desde menos 1 hasta 2, uno no vería gráfica ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué? Porque hay como un hueco ahí en la gráfica.
¿En dónde volvemos a ver gráfica? En 2. Veo hacia arriba y ya vería este puntito. Si continúo el desplazamiento después de 2, ¿verdad? Veo gráfica hacia arriba. En 5 estaría sobre gráfica y si continúo después de 5, vería gráfica hacia abajo. Por tanto, en este caso, el único intervalo sobre el eje X en donde no veríamos la gráfica sería aquí, entre menos 1 y 2. Eso es lo único que no está en el dominio. Entonces, nuestro dominio, vamos a ver, iría desde menos infinito hasta el 1 de acá. Y luego se suspende el dominio acá, en esta parte, y volvemos a empezar en 2. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Cómo escribimos eso? De la siguiente manera. Ponemos desde menos infinito, abierto siempre, hasta el menos 1. ¿Por qué el menos 1 lo voy a poner cerrado? Porque en menos 1, fíjese que yo sí logré ver gráfica, logré ver este punto de allí. Ahora, fíjese que aquí hay como una interrupción del dominio. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí hay como una discontinuidad, hay un hueco. Entonces, vuelvo a ver el dominio otra vez en 2. Entonces, desde 2 hasta más infinito, ahí continuaría. El infinito abierto y el 2. En 2 bigráfica, claro, y este punto, entonces quiere decir que el 2 sí pertenece al dominio. Para unir esos dos intervalos simplemente escribo este signo matemático aquí. Vamos a mejorarlo. Este signo que significa unión. Y ese sería nuestro dominio. ¿Ok? Ahora vamos a ver el rango o ámbito. En este caso hacemos el recorrido desde abajo hacia arriba. Si me ubico en el eje Y, a la altura de esta marca, vería gráfica hacia la derecha. Si continúo bajando, yo continuaría viendo gráfica. ¿Por qué? Porque esta sigue hacia abajo. Si continúo el recorrido hacia arriba, fíjese, vería gráfica siempre hacia la parte derecha. Muy bien. Si me ubico justamente en este punto que estoy marcando a continuación, vería gráfica tanto a la izquierda, vería gráfica tanto a la derecha como a la izquierda. Si continúo al recorrido hacia arriba del 4, ya empiezo a ver gráfica hacia la izquierda y continuaría viéndola hacia arriba siempre. ¿Por qué? Porque esta flecha me indica que esto continúa. Entonces, técnicamente, nosotros veríamos gráfica siempre desde menos infinito, continuando hasta el más infinito hasta arriba. Entonces, básicamente, el dominio uno lo podría poner así. Desde menos infinito hasta más infinito. Ok, mejoramos aquí hasta más infinito. Es decir, que estos serían todos los números reales, es lo mismo. Muy bien. Ahora vamos a ver intervalos en donde esta función es creciente, decreciente y constante, o sea, básicamente la monotonía. Ok, yo me doy cuenta de que si hacemos un recorrido ahora sobre la gráfica, no sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino sobre la gráfica, tendríamos de que en esta parte yo tendría que ir bajando y en esta otra también tendríamos que ir bajando, o sea, en ambos casos o siempre esta función sería decreciente. Muy bien, no tiene partes crecientes y no tiene partes constantes tampoco. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces, podríamos escribir de que esto es creciente desde el menos infinito hasta el menos 1. Entonces lo escribimos acá, decreciente, perdón, ¿verdad? Desde el menos infinito hasta el menos 1.
desde el menos infinito hasta el menos 1 abierto. Y después empezamos otra vez en 2 hasta el más infinito, que sigue siendo decreciente. Entonces, y en abiertos, ¿verdad? Desde 2 hasta más infinito. Creciente, no es creciente. Constante, no es constante. Y vemos ahora los signos de esta función. Muy bien, el signo de esta función, esta función es positiva cuando queda por arriba del eje X, o sea, aquí y ahí. Negativa, ¿dónde? Vamos a ver. Negativa ahí. Entonces, fíjese que aquí hay un cambio básicamente a la altura de 5, ¿verdad? Desde menos infinito hasta el 5, la función me queda siempre por arriba del eje X. Y desde 5 hasta más infinito, la función me queda por debajo del eje X. Entonces, eso lo escribimos. La función es positiva o mayor que 0 desde el menos infinito hasta el 5 abierto. La función es negativa desde el 5 hasta el más infinito. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? En esta parte, porque fíjese que aquí hay una parte donde no hay función, que era entre el menos 1,2, ¿verdad? Entonces, tenemos que quitar ese intervalo. Entonces le podemos poner a lo que ya teníamos que era positiva, restémosle este intervalo de aquí. ¿Por qué? Porque ahí la función no existe, entonces no podemos decir que es positiva. Entonces vamos a restarle ese intervalo, que sería el intervalo abierto desde menos 1,2 abierto. ¿Ok? Y allí tendríamos la función positiva y la función negativa. Ok, vamos a limpiar un poco la gráfica. Teniendo ya el signo de la función, vamos con los ceros. Los ceros de esta función es donde la función corta o toca al eje X, o sea, sería únicamente el 5. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos ahora con el máximo y con el mínimo. Me doy cuenta de que el punto más arriba de la gráfica no hay y el punto más abajo de la gráfica tampoco hay. ¿Por qué? Porque las flechitas indican que esto sigue hacia abajo y esta parte de la gráfica sigue hacia arriba. Por tanto, no hay ni máximo ni mínimo. Para la inyectividad, recordemos que para la inyectividad tengo que trazar con la regla líneas horizontales. Entonces, si yo vengo aquí y trazo líneas, nunca encontraría una línea que me corte en 2 o más puntos a la gráfica. Ojo, porque esto no es cierto. ¿Qué pasaría si yo llego y trazo la línea justamente ahí? Si yo me doy cuenta, esa gráfica, esta última, me toca la gráfica en 2 puntos, esta línea. Me toca la gráfica en este punto en verde y en este otro punto en verde. O sea, quiere decir que encontré una línea horizontal que me corta la gráfica en 2 puntos. Suficiente para decir de que no es inyectiva. Muy bien.
Vamos a continuar con un último ejercicio. En este de acá, el dominio, fíjese que el recorrido en el eje X empieza a ver gráfica aquí en 0 en X. Continúo viendo gráfica hacia abajo acá. ¿Qué pasaría en 1? En 1, si voy hacia arriba, me encuentro un hueco, no hay gráfica, pero si veo hacia abajo, sí hay gráfica. ¿Por qué? Porque está este punto cerrado, entonces veo gráfica hacia abajo. Si continúo el recorrido después del 1, veo gráfica hacia arriba. Continuando el recorrido acá, vería gráfica hacia arriba. Y si sigo hacia el infinito en X, siempre vería la gráfica hacia arriba, puesto que esta gráfica continúa infinitamente. Entonces, eso quiere decir que el dominio de la función empezaría aquí, en este, verá que es en 0, hasta más infinito. Entonces el dominio sería desde el 0 hasta el más infinito. El infinito abierto. Y en 0, la pregunta es, acá cuando estoy en 0, ¿veo gráfica? Claro, veo gráfica hacia abajo, por tanto, debe ir cerrado acá. Muy bien, vamos con el ámbito. Para verle el ámbito, tengo que hacer el recorrido sobre el eje Y. Fíjese que si yo me ubico aquí en -1, veo gráfica porque estaría parado en gráfica. Pero si me muevo un poquito para arriba, aquí ya no veo gráfica ni para la derecha ni para la izquierda. En todo este recorrido de acá, fíjese que no veo gráfica ni para la derecha ni para la izquierda, no lo vería. En 1, veo gráfica, veo un huequito allí. Un poquitito para arriba del 1, veo gráfica, sí, hacia la derecha. En todo este recorrido de acá, veo gráfica, sí, hacia la derecha. En 3, veo gráfica, claro, veo toda esta línea de acá. ¿Qué pasaría si me muevo un poquito para arriba del 3? Ya no veo gráfica ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, eso quiere decir que el dominio, el rango de esta función sería primero que todo el -1 solito. Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Por qué el -1 solito? Porque si me hago un poquito para abajo del -1 ya dejo de ver gráfica, ni para la izquierda ni para la derecha. Si me hago un poquito para arriba del -1, ni para la izquierda ni para la derecha, vuelvo a ver gráfica. ¿En dónde vuelvo a ver gráfica? En 1, quizá, ¿verdad? Bueno, en 1 no veo gráfica, pero sí vería gráfica en todo este recorrido, que es desde el 1 hasta el 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner desde el 1, del 1 al 3, y ahora vamos a ver si esos intervalos van abiertos o cerrados. Entonces, propiamente, en 1 se ve la gráfica. Si me ubico aquí en 1, no vería gráfica porque aquí hay un hueco. Entonces, por esa razón, el 1 no puede estar en el ámbito. No lo puedo incluir en el ámbito. ¿Por qué? Porque en 1 no puedo ver gráfica. Entonces, por esa razón, este paréntesis tiene que darle la espalda al 1. O sea, dejando al 1 por fuera. Como diciendo, el 1 no va a formar parte del ámbito. Lo dejé por fuera. ¿Por qué? Porque en 1 no logro ver gráfica. ¿Y por qué no logré ver gráfica? Porque está este hueco aquí. Ese hueco me indica de que ese primer punto no existe. Ahí hay un hueco, o sea, no hay punto, no pude haber visto nada. Pero despuesito del 1, hacia arriba del 1, todas estas sí empiezo a ver, fíjese, sí empiezo a ver gráfica hasta que llego al 3. En 3 veo gráfica, por supuesto que veo gráfica. O sea, el 3 sí tiene que estar en el ámbito porque en 3 sí logré ver la gráfica. Entonces, por esa razón, encierro el 3 acá. Ahora, para que esta notación de conjunto quede bien, le tengo que poner un signo de unión. O sea, quiere decir
que es el conjunto del 1 unido con este intervalo. Ese sería el ámbito de esta función. Muy bien. Ahora vamos a ver acá. Vamos a ver dónde la función es creciente, decreciente y constante. Si usted se da cuenta, si nos ubicamos sobre el eje, sobre la gráfica, ya no sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino sobre la gráfica, nos damos cuenta que en esta parte la función es constante y aquí también vuelve a ser constante. Es decir, que la función es constante desde aquí hasta aquí. O sea, desde el 0 hasta el 1 es constante. Vamos poniéndolo acá, constante. Desde el 0 hasta el 1 abiertos. ¿Y en dónde más es constante? Vuelve a ser constante, fíjese. Vuelve a ser constante desde el 2 en adelante. Por la flechita indica que esto sigue, ¿verdad? Entonces seríamos desde el 2 hasta el más infinito. Entonces seríamos desde el 2 hasta el más infinito constante. Ok, abiertos. Muy bien, vamos a limpiar un poco la pizarra. Y después vemos que en esta parte de aquí la función es estrictamente creciente porque nos obligaría a subir sobre la gráfica. Es decir, es creciente desde el 1 hasta el 2, desde el 1 hasta el 2. Esta función es creciente. Entonces del 1 al 2 es creciente. Decreciente no tiene ninguna parte que sea decreciente, entonces lo escribimos. Muy bien, ahora vamos a ver el signo de la función. El signo de la función es ver dónde es positiva, negativa. Entonces la función es positiva cuando me queda por arriba del eje X, o sea, quiere decir que es positiva en toda esta parte de acá. Es negativa cuando me queda por debajo del eje X, o sea, allí. O sea, básicamente la función es positiva en esa parte verde, o sea, empieza aquí en 1 a ser positiva, y como esto sigue hacia allá, quiere decir que empieza en 1 hasta el más infinito. En toda esta parte la función queda por arriba del eje X. Entonces seríamos desde el 1 hasta el más infinito es positiva. El 1 abierto, ¿verdad? Porque en 1 no hay una imagen. Ahora vamos a ver la función negativa. ¿En dónde la función es negativa? La función es negativa acá en este intervalo desde el 0 hasta el 1. Entonces vamos a ponerle que la función es negativa desde el 0 hasta el 1. En este caso se ponen cerrados porque la imagen de 0 es menos 1, o sea, quedó por debajo del eje X. Y la imagen de 1 también es menos 1, o sea, queda por debajo del eje X, o sea, es negativa. Entonces, tanto la imagen de los dos extremos están quedando por debajo del eje X y por ello se deben incluir en donde la función, en el intervalo en donde la función es negativa. Ahora
vamos a buscar los ceros de la función. Que ya tenemos el signo de la función, los ceros de la función, es donde la función corta, toca o interseca al eje X. En este caso, fíjese que la gráfica no toca el eje X, por tanto, no hay ceros. Muy bien, vamos con el máximo y el mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo de la función? Si usted se da cuenta, el valor más bajo de la función sería este y este. O sea, sería el menos 1. Ponemos m minúscula al mínimo, que sería menos 1. El máximo de la función sería este de acá. Luego de esta parte no hay más valores por arriba. Entonces, el máximo llega aquí en y al valor de 3. Entonces, el máximo es m igual a 3. Finalmente, vemos la inyectividad. Para ello ocupamos una regla y trazamos líneas horizontales. Fíjese, si yo me quedo en esta parte, tendríamos que decir que es inyectiva, pero en realidad esta no es inyectiva, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si yo llego y trazo una línea allí, a esa altura? O sea, una línea que me caiga encima de la gráfica, o por ejemplo esta. En ese caso, tendríamos que esta línea de acá me toca a la gráfica en cuántos puntos, en todos los puntos de esta parte. O sea, en una infinita cantidad de puntos, más de 2 fijo. Entonces, por eso no es inyectiva. Muy bien, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para resolver o contestar estas preguntas que se refieren a imágenes y preimágenes, yo voy primero que todo a escribir cuáles son las intersecciones con el eje X y con el eje Y para facilitar las respuestas. Entonces vamos a escribir cuáles son las intersecciones con el eje X. Las intersecciones con el eje X sería este valor acá, este que voy a poner aquí en verde, este 8 por allí y este 8 por allí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Este valor de este punto que acabo de escribir, fíjese que en X valdría 3. ¿Por qué? Porque es el valor que está entre el 2 y el 4. Fíjese, aquí está el 2, aquí está el 4. Entonces, eso quiere decir que este punto sería X, en X valdría 3 y en Y vale 0. O sea, es el 3,0. ¿Cuál otra intersección con el eje hay? Este otro que acabo de poner en 1. En X igual 1, entonces ese punto sería el punto 1,0. La otra intersección sería esta, que sería el punto menos 1, o sea, menos 1,0. Muy bien. Ahora vamos con la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, la voy a poner en azul, sería únicamente esta de allí. Fíjese que corta al eje Y en 1. Entonces, acuérdese que aquí se pone primero el 0. ¿Por qué? Porque en Y vale 1. Entonces, la intersección con el eje Y sería el 0,1. Entonces, fíjese que las intersecciones con el eje X, todas llevan la segunda componente 0. Las intersecciones con el eje Y, todas llevan la primera componente en 0. Muy bien. Entonces, ahora sí, una vez escrito esto, vamos a empezar a analizar y responder. Lo primero que se nos pregunta es la imagen de 2. La imagen de 2 nos está preguntando por una Y. Por tanto, este 2 va a ser la X. Entonces yo voy a ir al eje X aquí y voy a buscar el 2. El 2 está aquí. Entonces, esta marquita que estoy haciendo yo sobre el eje X, ese es el 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a subir o bajar hasta pegar con gráfica. Si subo, no pego con gráfica, pero si bajo,
sí pegué con la gráfica. Y una vez que hago esto, me vengo hacia el eje Y inmediato. Entonces quiere decir que este 2 tiene su preimagen, perdón, su imagen que sería el -2. Muy bien. Continuando, la preimagen de 5. Cuando se me pregunta una preimagen, se me está preguntando una X. Por tanto, este 5 es una Y. Entonces vengo aquí al eje Y y busco el 5. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando se me da una Y? Me voy a mover izquierda o derecha hasta pegar con la gráfica. Si me muevo a la izquierda no hay gráfica. Si me muevo a la derecha, pego con la gráfica aquí justo en este punto. Vamos a mejorarlo. Si me muevo a la derecha, pegaría aquí justo en este punto. Y una vez que llego al punto, proyecto sobre el eje X, o sea, me vengo directo sobre el eje X y este inmediato de acá sería la X de ese 5, o sea, la preimagen. Es decir, 4 sería la respuesta. Muy bien, voy a limpiar por acá. Fíjese que en este se me está preguntando el valor de f de menos 1. F de menos 1 es la imagen de menos 1 escrito en lenguaje natural. O sea, se me está preguntando una imagen, o sea, una Y. Por tanto, el menos 1 es una X. Entonces me vengo aquí en el eje X y busco el menos 1. ¿Lo ven allí? Entonces yo me doy cuenta que si X vale menos 1, vea que me quedo extrañamente sobre el eje X. Entonces fíjese que si X vale menos 1, véalo aquí a donde ya lo había escrito como una intersección. Fíjese, si X vale menos 1, véalo aquí donde está el valor, el menos 1 en la parte de la X. Esta sería su correspondiente Y, o sea, el 0. Entonces, esto implicaría que es 0. La imagen de menos 1 es 0. Entonces, vamos a escribir la respuesta. Ahora se nos pregunta el valor de f de 0. O sea, esto se traduce en lenguaje natural como la imagen de 0. Si se nos pregunta una imagen, se nos está preguntando una Y. Por tanto, este 0 es una X. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Buscamos en las intersecciones, fíjese que aquí está la intersección con y busco que o me doy cuenta de que este 0 está en X, ¿no? Fíjese, es la misma X de 0, entonces 0, si X vale 0, Y vale 1, su correspondiente imagen. Entonces fíjese que ya lo calculé muy fácil, o lo determiné muy fácil. Entonces escribo que es 1. Ahora vamos con la preimagen de 1. Si se me pregunta por una preimagen, se me está preguntando por una X. Por tanto, este 1 debe ser una Y. Entonces, vengo aquí y busco en todas estas intersecciones que acabo de calcular donde me encuentro el 1 en Y. Entonces, otra vez veo aquí donde lo tengo. Entonces, en la segunda componente, o sea, aquí, en estas segundas entradas, ¿dónde está el 1? Estaría aquí. Entonces, si Y vale 1, X vale 0. Vamos a mejorarlo. Entonces, si Y vale 1, vea que aquí está el 1 en Y. Entonces, su correspondiente X va a ser el 0 inmediato, ¿verdad?
Muy bien. Vamos con el mínimo de f. El valor más bajo de la gráfica es este de acá. Vamos a verlo por acá. El valor más bajo de la gráfica, o sea, el punto mínimo, es este que estoy marcando. Ese punto sobre el eje Y se proyectaría y llega a la altura de menos 2. Entonces el mínimo es menos 2. El máximo de f. El punto más arriba de la gráfica es este de acá. Este llega al eje Y a la altura de 5. Entonces llegaría al 5. Ahora nos preguntan por los ceros de la función, o sea, son los valores en donde la gráfica toca o corta al eje X. ¿En donde toca o corta al eje X? Fíjese. En en menos 1, en 1 y en 3. Entonces, eso hay que escribirlo. Los ceros de f serían el menos 1, el 1 y el 3. Ok, vamos con otro ejercicio más. Siempre es bueno escribir las intersecciones con el eje X. Voy a escribirlas por acá. Intersección con el eje X sería este valor ahí en verde, que sería el 1, ¿no? Entonces escribimos 1,0. Intersección con el eje Y. Bueno, fíjese que ya no hay más intersecciones con el eje X. Intersecciones con el eje Y. Está este puntillo allí que sería a la altura de 1, ¿verdad? ¿Por qué 1? Porque aquí está el 0 y aquí está el 2. Entonces, ¿qué hay en medio? Ya hay el 1. Entonces sería el 0,1 también. Entonces lo escribo, sería el 0,1. Ahora sí, vamos a preguntarnos, o se nos pregunta más bien, la imagen de 1, o sea, se nos pregunta por una Y, o sea que se nos está dando una X. Entonces voy a ir a buscar, primero que todo, voy a buscar aquí en las intersecciones a ver si me ayuda. Alguno de estos dos pares ordenados en la primera componente, o sea, en la parte de la X, tiene el 1, claro, este. Vea que aquí está la X. Entonces, si X vale 1, ¿cuánto vale su Y? 0. Entonces, inmediatamente, la imagen de 1 es 0. ¿Ok? Esa se responde inmediato. Ahora vamos con la preimagen de 1. Si se nos pregunta una preimagen, se nos está preguntando una X. Por tanto, Y vale 1. Entonces, antes de ir a la gráfica, podemos ver aquí en las intersecciones. Alguno de estos pares ordenados en la segunda componente, o sea, en la parte de la Y tiene un 1. Claro, este. Fíjese, en la parte de la Y tiene un 1. Entonces, ¿cuál es su respectiva X? El 0. Entonces, vamos a ver. Aquí sería el 0. Muy bien. Ahora venimos con esta de acá. En esta se nos está preguntando por G de menos 3, o sea, es la imagen de menos 3. O sea, se nos está preguntando por una Y. Por tanto, menos 3 viene a ser una X. Alguno de estos dos paréntesis de ahí arriba tiene al menos 3 en su primera componente, o sea, en la primera entrada, o sea, en X. Ninguno, entonces vamos a recurrir a nuestra gráfica. Entonces, como X vale menos 3, venimos aquí en menos 3, en el eje X, ¿verdad? A buscar el menos 3, ahí está. Sería este valorcito de acá. ¿Qué es lo que hago? Subo o bajo hasta pegar con gráfica.
Si bajo no encuentro gráfica, si subo pego con la gráfica acá e inmediatamente busco su proyección sobre el eje Y y vea que este viene a encontrar el 2. Quiere decir que menos 3 está relacionado con el 2. Entonces, esa sería la imagen de menos 3. Sería el 2. Vamos con G de 4. Acuérdense que G de 4 es lo mismo que escribir imagen de 4. O sea, se nos está preguntando una Y, por tanto, 4 vale X, o o el 4 es una X. Entonces, vengo y busco acá. ¿Hay alguno de esos valores en las intersecciones en las que X valga, o sea, que tengan el 4 en la primera componente, o sea, en la parte de la X que tengan el 4? No. Entonces voy a venir a buscar aquí en el eje X, en la gráfica ya. Entonces, en el eje X vengo a buscar ese 4, este 4 que me está diciendo. Entonces, vea que aquí ya lo encontré. Entonces, subo o bajo hasta pegar con gráfica. Si subo, no encuentro a nadie. Si bajo, encuentro este punto de acá. Entonces, una vez que encuentro ese punto, proyecto sobre el eje Y. O sea, me vengo directo al eje Y y encuentro al menos 5. Quiere decir que el 4 está relacionado con el menos 5. Esa sería su imagen. Entonces, de una vez lo escribo. Ahora dice la preimagen de menos 5. Cuando se nos preguntan por una preimagen, nos están pidiendo una X. Por tanto, el menos 5 viene a ser una Y. ¿Ok? Entonces me vengo ahora en el eje Y. En el eje Y a buscar al menos 5. Fíjese que aquí lo encontré. Ahí está el menos 5. ¿Qué es lo que hago? Como estoy en el eje Y, me voy a mover para la izquierda o para la derecha hasta encontrar con gráfica. En este caso me muevo para la derecha. Fíjese que llego aquí, encuentro este punto e inmediatamente proyecto sobre el eje X hasta encontrar aquí a quién, al 4. Entonces quiere decir que la preimagen de menos 5 es 4. Muy bien, ahora se nos pregunta por el mínimo de G. El mínimo de G es el valor más abajo de la gráfica. El valor más bajo de la gráfica es este punto de allí. ¿A dónde llega en el eje Y? Llega aquí al menos 5. Quiere decir que este es el mínimo, el menos 5. ¿Cuál es el máximo? El máximo es el valor más arriba de la gráfica, o sea, este. ¿A dónde llega en el eje Y? Llegaría a 2. Ahora nos preguntan por los ceros, o sea, los puntos en donde la gráfica corta o toca el eje X. En este caso, corta únicamente aquí en 1. Entonces quiere decir que ese es el cero, el único cero de la función en 1.